No hay nadie que sepa que esa mañana en el Vaticano el mundo estuvo muy cerca de una revelación que la humanidad no conocía. En la pequeña habitación iluminada por la suave luz de los vitrales, el Papa Francisco se sentó en silencio junto a la cruz. Después de la Pascua de 2025, su salud había disminuido notablemente, pero su mirada, esa mirada aún ardía con algo, una extraña determinación. No todos tienen la oportunidad de recibir una carta del Papa, y si la reciben seguramente será un obispo, un alto líder de la iglesia o al menos una persona que ha estado cerca de él, pero esta vez no. Él pidió a su asistente que se fuera. La puerta se cerró, silencio absoluto. Una única susurro resonó de los propios labios del Santo Padre. Necesito escribirle a una persona que Dios acaba de nombrar en mi oración. No son solo palabras, cada letra escrita lleva consigo el peso de la vejez, de la fe y de algo que fue revelado en la revelación de anoche. Nadie sabe qué ha visto o escuchado el Papa, pero él sabe bien que no se trata solo de una despedida. Padre Arturo, un número que nadie en la curia ha oído jamás, sin redes sociales, sin grandes declaraciones, sin estatus, un hombre humilde que vivía en una remota montaña de México. ¿Por qué lo eligieron? Nadie podía tocarla. Se la entregó a su secretario de mayor confianza. Entréguenme esta carta a ustedes mismos. Sin terceros, esto es lo que Dios quiere. Desde allí, esa carta, aparentemente solo un trozo de papel, se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra, una misión definitiva, una última pieza de un plan divino que la humanidad había olvidado. Cuando escuchas el canto de una niña en el silencio, ahí es cuando todo comienza. A más de 10.000 kilómetros del Vaticano hay un lugar que no encontrarás en Google Maps. No hay turistas, ni luces brillantes, ni señal de celular. Solo tierra, viento y fe. Se llama San José del Monte, y en el corazón de esa tierra sagrada vive un hombre, sin título, sin túnica de seda, sin anillo de oro, solo pies descalzos y un corazón que nunca deja de orar, el Padre Arturo. Celebraba misa todos los días por quienes no tenían nada que ofrecer, madres solteras, ancianos solitarios, niños sin padres. El Padre Arturo no predicaba para impresionar, vivía su religión como si fuera parte del Evangelio. Esa mañana, un hombre de traje negro con la insignia del Vaticano apareció en la puerta. Traje algo que me dio el mismísimo Santo Padre. No abrió la carta de inmediato. No la leyó en medio de la conversación. La colocó en la cruz y se arrodilló. No preguntó, ¿por qué yo? Dijo en silencio, Señor, muéstrame lo que quieres. Y entonces, al retirar el sello rojo, la escritura temblorosa de un hombre a punto de morir apareció en el papel áspero. La carta comenzaba con dos palabras, mi amado Hijo en Cristo. En medio del poder y la gloria no encontré paz, pero en tus pies descalzos Dios me mostró el verdadero camino. Serás el puente hacia un gran despertar de la fe. No lo entiendo del todo, pero él dijo, eres tú. Y cuando escuché el canto de una niña en el silencio, fue entonces cuando empecé. Desde el campo olvidado se ha encendido un fuego, no con aceite, sino con fe. No desde Roma, sino desde el polvo. No entre los poderosos, sino entre los que pasan desapercibidos. Eres el puente para el despertar de la fe. Y cuando escuchas el canto de un niño en el silencio, ese es el comienzo. Extracto de una carta del Papa Francisco. Esa noche el padre Arturo no durmió. En su mente la carta seguía sonando como una campana que nunca se detenía. Cuando oigo el canto, y entonces como por una premonición, salió de la iglesia rumbo al cementerio, un lugar que nadie visitaba al amanecer, pero hoy el cielo era diferente. El viento no soplaba, no se oía ningún sonido, solo una voz que cantaba, una niña pequeña, cabello largo y negro, vestida con una vieja túnica blanca, sentada sobre una losa de piedra cubierta de musgo. La niña miró al cielo y cantó el himno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La niña susurró, Padre Arturo, no tenga miedo, esa carta era solo el principio. El mensaje aún no estaba terminado. Nadie sabía por qué vinieron. No hubo publicidad, ningún anuncio. Pero más de 300 personas llenaron la iglesia en silencio, tomadas de la mano, murmurando oraciones. La morada del Altísimo morará es la noche del Omnipotente. Todos se concentraron en la puerta de la iglesia. Nadie la tocó, no había viento. Pero entonces... ¡Crrrk! Zrenia, la antigua puerta de madera se abrió lentamente.
La gente se giró presa del pánico. Una tenue luz azul blanquecina brilló en el interior. La niña de aquella mañana estaba allí de pie, y esta vez a su lado había un anciano con una túnica larga y barba blanca, apoyado en un bastón de madera. Nadie sabía quién era. Pero cuando entró, una sensación de paz y asombro se extendió por la sala. La gente lloró, no por miedo, sino porque se sintieron vistos, conmovidos. El anciano se acercó al padre Arturo y le entregó una Biblia vieja con los bordes de cuero agrietados. Dentro había una página marcada con un cordón rojo. Arturo la abrió. Cuando el último pastor de Roma muera después de Pascua, habrá 3 días de oscuridad. Pero no es la muerte, es la revelación. Y solo quienes escuchen la voz de la niña verán la luz del cuarto día. La niña miró a Arturo y asintió. El anciano se dio la vuelta y se alejó apoyándose en su bastón. Al llegar al umbral, ambos se fundieron con la luz como la niebla al amanecer. Todo el pueblo quedó en silencio. Nadie habló. Nadie se atrevió a respirar. Pero en ese momento todos comprendieron que acababan de presenciar algo que no pertenecía a este mundo. Se avecinan 3 días de oscuridad, pero la luz no pertenece a los ojos, pertenece a los corazones que escuchan. Vendrán 3 días de oscuridad, pero no de muerte, sino de revelación. Profecía de San Padre Pío, oculta durante más de un siglo. Dentro de la Biblia hecha a mano, el padre Arturo encontró una página más antigua que el tiempo, escrita a mano con tinta marrón descolorida. Eran las palabras de San Padre Pío, un ermitaño conocido como los estigmas de Cristo. Tras la muerte del último pastor de Roma, el mundo no se sumirá en la oscuridad eterna, sino en un despertar de 3 días. Quienes escuchen la voz de los niños verán la luz. Quienes no crean permanecerán en la oscuridad de la razón. El primer día después de la muerte del Papa Francisco, en muchos lugares del mundo, la gente comenzó a tener el mismo sueño. Niños extraños rezando en idiomas que nunca antes habían escuchado. En un hospital de Río de Janeiro, una mujer ciega durante 20 años recuperó repentinamente la vista, tras escuchar a un niño cantar fuera de su ventana. En Puebla, México, decenas de niños se reunieron sin motivo alguno en el patio de una escuela abandonada. Se arrodillaron y recitaron el Padre Nuestro al unísono. Nadie les enseñó, nadie les guió. Al tercer día, el padre Arturo no durmió, solo rezó. Y entonces llegó el sueño. Se vio de pie en medio de un campo blanco, donde el viento no soplaba y el tiempo se detenía. Allí apareció el Papa Francisco, todavía con la túnica blanca con la que había sido enterrado, pero la luz a su alrededor era tan brillante como la de un santo. Hijo mío, la carta es solo el comienzo. Lo que viene después requerirá muchos más corazones atentos. No vayas a Roma, quédate, Nenreza llama, porque aquí es donde el fuego arderá primero. No fue a Roma, no buscaba gloria ni aplausos, solo necesitaba una cosa, la resurrección de la fe. Esa noche en San José del Monte, por primera vez, la iglesia tuvo que abrir el patio trasero debido a la multitud. Nadie predicó, no hubo orador, solo se oía la Biblia, velas encendidas y el canto de una niña cuyo rostro nadie podía ver, pero todos lo oían con claridad. El canto débil resonó: El Señor es mi luz y mi salvación. Desde una pequeña aldea, el despertar se extendió como un reguero de pólvora. En hospitales, cárceles, albergues, estaciones de autobuses, miles comenzaron a orar, no por miedo, sino porque sentían que algo más grande que ellos mismos estaba regresando. Pantalla negra, apareció un texto: Latinoamérica no está despertando por un milagro, sino porque está comenzando a escuchar de nuevo, y quienes escuchen la voz de los niños verán la luz. A esta la llaman la última carta del Papa Francisco, pero si has venido con nosotros comprenderás que no es una despedida, porque si una carta puede iluminar 100 pueblos, si una profecía puede conmover millones de corazones, entonces ya no es una carta personal a una sola persona, es para todo el mundo y quizás para ti. La fe no reside en los reflectores, ni en las vestiduras, ni en los títulos que rodean el mundo. La verdadera fe reside en el corazón puro, en los pies descalzos que caminan por el polvo, en los ojos de un niño que aún no se han visto nublados por la duda. Es en lo desconocido donde Dios elige comenzar su gran obra. Puede que no hayas recibido una carta con el sello del Vaticano, pero si en los últimos días algo ha estado creciendo en tu corazón, un deseo de regresar, un deseo de hacer algo más significativo, entonces quizás tú también estés recibiendo una carta, no escrita con tinta, sino grabada en lo más profundo de tu alma. Iglesia de San José del Monte de noche. Todo está en silencio, el viento ha parado, suena una campana pero nadie la toca, y desde algún lugar
la voz de una niña, como el viento cantando entre las montañas. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando Dios quiere hablar, no usa truenos, usa el silencio, usa una canción para aquellos que se atreven a escuchar. Puede que la próxima carta no se envíe por correo, sino por la propia historia de tu vida. ¿Estás listo para abrirte y comenzar?